Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Hoy, en nuestro episodio número 120, contamos con la presencia de Uma Maraval y Alba Raventós. Uma, Alba, bienvenidas, un gustazo que estén aquí. Hola, Sebas. Muchas Buenas gracias. tardes, qué bueno, por fin. Al fin. Hacía mucho que queríamos encontrarnos con ustedes y lo hemos logrado. Estamos aquí en nuestros estudios de Fonos en Barcelona y nos gustaría comenzar con la primera pregunta que les hacemos a todos nuestros invitados e invitadas, que tiene que ver más que con lo que hacen, que luego vamos a hablar porque ustedes hacen muchas cosas y nos conocemos hace mucho tiempo y también hemos colaborado con Vide durante varios años, es quiénes son, ¿sí? Entonces, más que definirse, es describirse quién es Uma, quién es Alba en este 2025 primaveral, casi veraniego que nos atraviesa. La que quiera empezar, más que bienvenida. Bueno, empiezo yo. Alba, ¿quién es Alba ahora? Alba ahora es una mujer que está explorando desde hace 12 años la somática y la exploración y la investigación del cuerpo a través del movimiento mayoritariamente. Ha empezado desde hace mucho tiempo este camino y sigue siendo bastante mi pasión. Y me gusta tener espacios también artísticos donde me voy por ahí, donde no me conoce nadie, a investigar sin ningún tipo de productividad el arte, la instalación somática, el movimiento, la performance, como acto un poco más rebelde, más íntimo, más personal, que no tenga únicamente que ver con el consumo y con la venta. Y esto me gusta, este tipo de equilibrio que estoy encontrando últimamente. Esta es un poquito una introducción de, a lo mejor, una versión de esa descripción. ¿Quién es Uma? Pues me parece interesante tu pregunta en relación a quién es Uma y no qué hace Uma. Porque me siento bastante identificada con lo que hago, entonces me cuesta presentarme sin vincularlo a lo que estoy haciendo, ¿no? Creo que porque me entusiasma, me motiva, me apasiona lo que hago. La siguiente pregunta que les queríamos hacer, ahora que contaron un poquito quiénes son, es ¿qué sienten? Y es una otra pregunta que les solemos hacer a nuestros invitados, que le traen al mundo de las artes del movimiento, performáticas, somáticas, lo que ustedes consideren. Que a veces hago siempre la analogía que tiene que ver con la comida, ¿no? Que tiene que ver con qué condimentos o qué sabores. Pero en este caso, las dos llevan muchísimos años. Recién decía Uma, ¿no? A través de su descripción de quién es, esta relación con lo que hacemos, ¿no? Cuando está íntimamente ligada. Nosotros en Vide y yo personalmente tendemos a pensar de que lo que hacemos nos completa, pero no nos define, ¿no? Entonces, que porque hacemos y no all the way around, aunque estamos en un sistema, vos hablabas antes, Alba, de este sistema capitalista que tiende a definirnos a través de lo que hacemos, ¿no? Entonces, antes de entrarle a lo que hacemos, ¿qué sienten que cada una le trae al mundo del movimiento por separado, juntas o cómo lo sientan? Lo hablábamos justamente con Uma antes de entrar, que parte de lo que nos junta a las dos en el mundo artístico y escénico, primero el mundo del arte para las dos ha sido siempre como este espacio sin reglas, sin normas aparentes, donde parece que los artistas, si te conviertes en artista, pues mira, ahí puedes hacer un poquito lo que te da la gana. Y está lleno de loquitos y loquitas y todo el mundo sabe que los artistas son muy bohemios y hacen cosas raras. Yo creo que este permiso y este tipo como de libertades ha sido desde bien el principio precisamente lo que nos ha juntado, ¿no? Sí, nos ha juntado, yo diría que esto y la escena y el movimiento tiene que ver nuestro interés de relacionar la vida y relacionar nuestro proceso también personal en una
en una conexión directa con el cuerpo, como aquel que sabe antes que seguramente nuestra mente. Pues comulgo mucho con todo esto que está diciendo Alba. Es un permiso para ser, un permiso para explorar, un permiso para indagar y autoindagarse más allá de la forma, a través del arte, a través del movimiento, a través de la expresión. Y si les tuviera que preguntar, ustedes ya llevan muchos años trabajando juntas, ¿qué es lo que le trae Uma a Alba y qué es lo que le trae Alba a Uma? ¿Qué sentís? Ay, qué bonita esa pregunta. Sí. Difícil de responder de entrada porque Alba me trae muchas cosas, ¿no? Y si tuvieras que compartirnos un par de ellas. Alba me trae pasión, dirección, motivación, creencia profunda en la vida y en el ser humano, estructura. Yo diría que Uma me trae el aterrizaje, me trae la reflexión, me trae mucha valentía. Después de la pandemia y durante la pandemia que estábamos, Dios mío, estamos en crisis cultural, la danza es el arte que más se toca, donde nos tocamos más, ¿no? Y, yo recuerdo ahí como sentir ese ancla sobre confiar y que los límites, los fines y la transformación, coraje, límite, confrontación, que hablábamos antes, mucha confrontación y valentía para compartir los límites y mucha profundidad y emocionalidad. ¿Y qué de esto que cada una le trae a la otra, evidentemente comparten momentos de reflexión, de pensamiento, también de acción y de producción, etcétera? Otra pregunta que nos gustaría hacerles es, valga la redundancia, ¿qué preguntas se están haciendo hoy día? ¿Sí? Un poco la están dando a entender, pero si la tuvieran que especificar, ¿qué pregunta como Alba, como Uma o como personas que están haciendo todo lo que están haciendo también, o con qué preguntas se están, digamos, orbitando hoy día? Sí, yo creo que está muy vinculado a la somática. Cómo lo que hacemos nos acerca al contacto interno para poder tener una escucha profunda de dónde estamos, de qué necesitamos nosotras y las personas a las que acompañamos, ¿no? Cómo generar espacios donde eso sea lo más relevante, lo más importante y todo lo otro de alguna manera excusas. Buenas excusas, por supuesto. Excusas interesantes, pero cómo poder tomar distancia de todo el embrollo en el que estamos a nivel social, como sociedad, de todo este consumismo, este capitalismo, este productivismo, y cómo formar parte de todo ello, estar presentes en la comunidad y a la vez no ser víctimas de esta parte del sistema, ¿no? Total, nosotras vamos mucho por ahí cuando reflexionamos juntas y yo iría por lo mismo. Le decía una frase a Uma que tengo esta frase de Marina Garcés estos días que dice: la revolución no será espectacular, será encarnada. Y para encarnar algo, el tiempo que se necesita es otro que el tiempo de las redes, que cortar el tiempo con muchas actividades de vida. Entonces la pregunta es ¿cómo decrecer? Decrecer en cuanto a las expectativas, en cuanto a la cantidad de cosas que hacemos, para llegar lo máximo que podamos en este lifetime a la mayor esencia y coherencia. Exacto. Y me la dejas picando y me permito preguntar, ¿qué es la coherencia hoy en esta relación que ustedes tienen con esto que llamamos somático, ¿sí? Con este cuerpo, ¿sí?
Y la segunda pregunta es, en estos últimos años, ¿no? O sea, ¿cómo está el cuerpo hoy? Ustedes también se dedican mucho también a aproximarse al cuerpo, no solamente desde el movimiento. Entonces, me interesa saber su mirada, ¿sí? Entonces, no sé, cualquiera de las dos. El cuerpo está, ¿cómo creo que está el cuerpo hoy? Y cómo se está estudiando que está el cuerpo hoy, que está muy desconectado, con una mente muy alterada, con unos niveles de ansiedad altísimos y de estrés. Se está comparando y empezando a comparar el estrés crónico a tener o haber sufrido un trauma. Entonces, este tipo como de realidad corporal parece bastante evidente. Todas creo que podemos decir estrés. ¿Lo sientes en el cuerpo? Sí. O sea, es algo, eso sí que es bastante pandémico y evidente. Y por lo tanto, el cuerpo está intentando sobrevivir hoy en día a esto. Y para sobrevivir necesitamos dejar de sentir para estar en esta especie de reacción constante a lo que nos viene o a lo que nos estamos imponiendo. Entonces, la cosa está un poco compleja. Los cuerpos están bastante sufridos y rígidos y a la vez tenemos un montón de información de cómo tendrían que estar y toda la cantidad de cosas que tengo que hacer, que lo que hace es que estemos intentando hacer muchas cosas a la vez también para sanar ese cuerpo que está estresadísimo y esa mente. Entonces, o sea, también me encuentro muchas estudiantes y personas con las que compartimos práctica o reflexiones que están estresadas de tantas cosas de autocuidado que están haciendo. Claro. Hablaba el otro día con una colega, doctora en psicología, que están empezando como a hablar también sobre la exigencia de ese autocuidado, está elevando el nivel de individualización, porque yo tengo que hacer mi meditación y tendré que hacer mi de esto y tendré que hacer mi otro y en mi agenda del día. Entonces, sí. Ahora, también hay una gran cantidad de gente que estamos trabajando para entender cómo son esas llaves de acceso internas. Muchísima. La contracultura y la contrasociedad yo creo que nunca es minoritaria. Entonces, la esperanza que yo siento, y esto que dice la UMA, yo a nivel de vibración y de esperanza y de pasión de que esto que estamos haciendo tiene sentido, lo veo y veo sus efectos y veo que esto es imparable. Y que venga el colapso, no venga el colapso, muramos de estrés más o menos, estamos una grandísima cantidad de gente en una misma sintonía. Uh-huh. Uma, ¿tenés algo que agregar a eso? Sí, un poco el generar espacios donde el contacto externo, cuidado, nos lleve a un contacto interno. Buscar la salida hacia adentro. Y tomando estas dos cosas que nos comparten, que son súper interesantes y profundas, ¿no sienten también que hay un poco esta dictadura del bienestar? Esto que decía recién, ¿no? Tengo que hacer mi meditación, como que hay también una especie de neurosis, ¿no? Como en el cuerpo, de tener que hacer un montón de cosas para estar bien, y si no estás bien es porque no haces lo suficiente, lo cual entra un poco en los que están comentando, ¿no? En el hacer para poder estar o para poder ser. Sebas. Por eso nosotras, perdona Alba, por eso nosotras somos muy fans del menos es más, ¿no? Como vía y marco de exploración y de trabajo. Claro. Bueno, por eso nos fuimos a vivir a la montaña. Sí, sí. O sea, parte de cuando hablas de coherencia. Sebas, ¿tú qué dirías que son las cosas que crees que tienes que hacer para estar bien? ¿Qué crees? En mi caso, no sé por qué al estar en la práctica del movimiento no tengo una neurosis ahí que esté pulsando, ¿no? Es más bien una manera de estar en lo que hago, ¿no? O sea, entonces no digo, hoy si no entrené, si no fui a Pilates o no hice tal cosa, es que no estoy bien. No va por ahí. O sea, creo que lo que tenemos la suerte de dedicarnos a esto, tenemos una escucha con el cuerpo y también el cuerpo va cambiando, no solamente por la edad, sino por el momento vital en el que estás.
hablamos cuando estábamos entrando, ¿no? Del tiempo, que cuando éramos más chicos pasaba de otra manera. Si uno se va a cuando uno es niño, un día de un niño es una semana en términos de tiempo, ¿no? Y la sensación de tiempo que yo tengo no es que se me ha achicado, sino que se me ha alargado. O sea, yo ya llevo 20 años viviendo aquí y siento que hace 50 que vivo aquí, ¿no? Entonces siempre hago el mismo ejemplo de que en la intensidad en la que estoy, porque tiene que ver con algo muy previo a todo este momento del mundo, siempre sentí que un día mío era como 7 días de otra persona que quizás está en la calle trabajando, no sé por decirlo, ¿no? Entonces no hay una dictadura del bienestar. También creo que es súper sano estar mal y pasar por momentos de tristeza, por momentos de dolor. Y a mí me gusta decir, para terminar, porque la idea es que hablemos más de ustedes que de lo que me puede llegar a pasar a mí, es como que las tres grandes fuerzas que siento que nos mueven son el dolor, el amor y el miedo, ¿no? Porque son las que nos atraviesan a nivel muy primario, muy primitivo, a nivel social, a nivel emocional, a nivel corporal y a nivel relacional, ¿no? Las demás no atraviesan todas esas capas. Entonces, mucho de lo que están contando a mí me suena que es las personas que están como colocadas en el miedo, digamos, ¿no? Para no sentir dolor, ¿no? Como miedo al dolor, miedo al malestar, miedo al estar mal, ¿no? Y bueno, no es nuestro caso, pero hay mucho también, como decís vos antes, Alba, en las redes de esta cosa de que me levanté deprimido, entonces me tengo que poner a hacer push-ups para estar bien, ¿no? O sea, a mí eso me parece muy, muy militar, ¿no? Eso es lo que puedo responder. Es que está muy bien también escucharte, ¿eh? ¿Ibas a decir algo? Generar una conexión con el propio cuerpo, Sí. como para poder dejar que emerja lo que hay y abrazarlo, acompañarlo, ¿no? Eso tiene mucho que ver con el trabajo corporal profundo, somático, Totalmente. con lo que aporta, ¿no? Totalmente. Con lo que nos aporta. Una sabiduría, un entrenamiento, una práctica para asumirnos plenamente con todo lo que hay, porque no es pretender estar bien, es estar con lo que hay y poder acompañarnos en eso. Totalmente. Y a la vez es verdad que como ahora todas estas pruebas neurocientíficas de última generación nos están comprobando que la meditación que se viene dando de aquí hace más de 5.000 años es bueno para el cerebro, decía ayer la Carol Villalón que estábamos hablando, o que cuando estamos personas hablando, bailando juntas en muy poco tiempo de frecuencia los corazones se sintonizan, como lo dicen ahora en los neurocientíficos, pues ahí parece que como la ciencia es la nueva religión, estamos como acordando la gravedad del asunto de no estar haciendo aquello que está comprobado científicamente, ¿no? Claro. Entonces, cuando hablamos de somática y de prácticas somáticas, casualmente surgen después de momentos muy prietos socialmente, ¿no? Están saliendo los años 40, 50, 60, Bonnie Bainbridge con el Body Mind Centering, ¿no? De una familia de circo en los años 30, 40, que se mueven por ahí 20, qué cosas no estarían viviendo, qué tipos de opresiones, qué poca libertad. Y allí se empiezan como a indagar un montón de cosas en todas estas prácticas somáticas que ahora recién están comprobando científicamente. Pero todas estas prácticas ya se estaban cuestionando. O sea, que a nivel de punterismo, aunque tengamos ahora un Instagram fabuloso y una disciplina militar y unos filtros y una buena cara porque nos ponemos agua con hielo en la cara todas las mañanas, no es nada puntero. Claro. No hay nada puntero. Todas estas prácticas ya se venían cuestionando. O sea, estamos siendo, creo, yo me siento últimamente reflexionando en esto, que estamos siendo las que simplemente siguen llevando y juntando lo que ya se viene trayendo, que son estas preguntas existenciales de ¿no podemos ver el cuerpo por trozos? ¿Cómo puede ser que la cabeza siga estando separada del cuerpo? Hoy en día, Descartes, hace mucho tiempo de Descartes, cuerpo-máquina. ¿Cómo puede ser que estemos en una silla 14 años desde los 4, 5, 6 añitos sentaditos, cuando el cuerpo se está desarrollando con todo su potencial? ¿Cómo pueden ser todas estas cosas? Claro, esto no es sano. Esto no es conectar con la sabiduría que tiene el potencial humano.
¿vale? Pero esto ya lo venimos viendo desde hace un montón de tiempo. ¿Nos damos cuenta? No. Estamos hablando de qué importante es cambiar los presupuestos del gobierno para una educación mucho más puntera, como en otros lugares a lo mejor que no les interesa otras cosas. No. ¿De qué estamos hablando hoy en día? ¿Qué tipo de inversiones está haciendo el mundo? Ostras, tú, pues que genera mucho estrés. ¿Cómo no va a generar estrés? ¿A qué nos acogemos? Tenemos un montón de información de que lo estamos haciendo todo mal a nivel estructural y social y que nuestro cuerpo se ve totalmente dificultado, enfermo y estresado, pero estructuralmente parece que no hay ningún tipo de respuesta social, ni gubernamental, ni política. Entonces, bueno, pues aquí estamos haciendo lo que podemos y bajando también nuestras expectativas sobre ese más es menos y lo que nos gustaría aparentemente que ya fuera nuestra sociedad ahora, ¿no? Dentro de este menos es más, hay algo que ustedes están generando hace muchos años que se llama Ara en Moviment, ¿sí? Que sobre todo, yo creo que conozco el proyecto desde que nació más o menos, porque nos conocemos incluso de antes y nos hemos conocido a través de una práctica y forma de movimiento de danza contemporánea llamada Contact Improvisación. ¿Qué es hoy Ara en Moviment para ustedes? Y porque por más que más es menos, hacen un montón de más ahí para alcanzar ese menos que están contando. Y es mucho trabajo, muchos años, mucho esfuerzo. Y lo hablábamos antes cuando nos encontramos hace unas semanitas en el espectáculo de nuestra amiga en común Trini, el tema de la persistencia, ¿no? Del tiempo, de la persistencia en el tiempo, que no es poco, es un montón, ¿no? Va a cumplir 10, 11 años, ¿no? Este año Ara en Moviment. Entonces, no sé si me pueden contar, Uma, qué es Ara en Moviment para ti y para la gente también que tiene la suerte de formar parte de todo lo que hacen. Pues Ara en Moviment es una plataforma dedicada al arte y al movimiento, como bien dice su nombre, al movimiento presente y que se transforma constantemente. Y sí, surgió pues de un deseo y una motivación muy profunda y muy real de generar espacios colectivos para encontrarnos y compartir todas estas cuestiones. Tenemos en común desde los inicios, entre nosotras y contigo, Sebas, la práctica del contact improvisación, que junto a la somática es lo que está de base. Entonces Ara en Moviment, entre otras, lo que lleva haciendo desde hace 10 años es organizar 2 grandes eventos anuales. New Year Dance Festival, que fue lo primero que nació de esta asociación, junto con Marina Fernández de Aro, que estuvo co-creando este espacio con nosotras en la primera edición, una gran amiga. Y bueno, buscamos en ese momento, ¿no? Alba, revisamos toda la agenda de lo que estaba sucediendo en Barcelona y sentíamos que faltaba un espacio para la danza en fin de año, en Navidad y morimos de éxito. Y morimos de éxito. Vino tanta gente, nos recordamos como haciendo esa cena multitudinaria. Éramos tan pequeñas. En una jam hubo una jam que eran 90 en un espacio enano. O sea, morimos de éxito, fue increíble y muy estimulante. Muy estimulante porque parte de esa búsqueda de menos es más viene de esa gran intensidad workahólica que hay detrás de Uma y yo. Es que es así. Y de eso se juntó otro workaholic, nuestro querido Adrià Sonet, que nos hace, esto que estáis haciendo está muy bien y todo lo que estáis además pedagógicamente haciendo está muy bien, y empezamos a generar espacios de educación no formal subvencionados por la Unión Europea, y eso empezó a ser otro salto muy interesante donde para nosotras el arte, como es no formal y que nos gustaría que siga siendo no formal igual que esta danza que compartimos los tres,
que es muy poco formal y ha sido también parte de la transgresión del contact improvisación, pues juntar la somática con el contact improvisación en un espacio no formal de educación para educadores nos resultó súper interesante y hemos estado creciendo en esto abundantemente con diferentes proyectos en Europa y ahora nos iríamos con nuestra querida Trinidad García Espinosa. También en los inicios algo que pasó es esta creación también escénica y este lugar de investigación que tuvimos con ella y con Alicia, que nos trajo Trini. Y me acuerdo que Trini lo que nos trajo fue, vengan a investigar conmigo, y ella traía la anarquía total. Sí. Ella trajo la anarquía total y yo creo que esos inicios también para nosotras, escénicos, como con Trini de contenedor y contenido, y fue increíble, ¿no? Y allá hicimos Topless América en el Antic Teatre, que repetimos luego porque fue también un exitazo, no sabemos muy bien si por nosotras o por el nombre. Por lo que sugería el nombre. Tenía muchas vistas. Tenía muchas vistas, sí. No sabemos por qué. Entonces la escénica con el contact impro y la somática nos lleva a hoy en día. Ok. ¿En qué momento se dieron cuenta, hablando de Ara en Moviment, de que podían hacerlo? ¿No? Dijeron recién como que murieron de éxito, ¿no? Yo me acuerdo esa primera edición y fue un bombazo, pero vieron que hay un momento, o hay varios momentos, que no necesariamente nos gusta decir que es cuando estaba, ¿no?, en el escenario y no sé qué, y la luz, sino quizás está justo, no sé, limpiando los platos, qué sé yo, o sea, limpiando la casa, o en el momento más cotidiano y decís, sí puedo. ¿Se acuerdan de uno de estos momentos? Me acuerdo perfectamente porque era un momento lleno de energía, determinación. Nosotras además estábamos conviviendo juntas, nos conocimos también a través del contact y fue un momento crucial. Más que en qué momento se dieron cuenta de que podían hacerlo, yo creo que no podíamos no haberlo hecho, ¿no? Había tanta energía, tanta sincronización, tanta configuración ahí disponible. Y bueno, ambas y con Marina también, habíamos viajado mucho en festivales, en diferentes países, y habíamos aprendido mucho, ¿no? Nos habíamos inspirado de cómo se organizaban en otros festivales y teníamos muchas ganas, mucha motivación, mucha inspiración de aportar a la comunidad. Era un momento muy comunitario, ¿no? Muy social. Queríamos ser parte y arte de todo eso que estaba pasando. Y sentíamos que teníamos mucho que aportar y así está siendo. Alba, ¿quieres agregar algo? No. Genial. En contrapartida, entonces, un momento que recuerden que la hayan cagado, es decir... Yo estaba pensando en la edición de cuando teníamos a Roberto Oliván ese fin de año, que fue demasiada gente. Demasiada gente. Yo hubo un momento que estábamos ahí con Roberto haciendo a la gente volverse loca y pim y pum y pam, y ahí fue como, ok, tenemos que mirar con cuidado, más de lo que nos pensábamos, que ya habíamos tomado precauciones, la calidad del espacio y que no haya tanta gente en la pista. No en las jams, sino en la formación. Esa fue una cosita así, que fue un poquito... Cagadas así más... Es que no es muy grave, no sé si habrá... Sí. No, se trata de que sean graves o no. Y hablando de intensidades, ¿no? Uma acaba de decir, vivían juntas además, ¿no? Sí. Entonces, digamos, yo puedo en este momento, como cuando hablé hace un ratito lo de la intensidad de mi forma de ser, etcétera, pero bueno, estamos entre iguales, ¿no? Porque en intensidad aquí estamos en familia, ¿no? O sea, sí, estamos bastante en familia en intensidad. Sí. ¿te acordaste algún momento, Uma? Que ahí te veo haciendo como tic, 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 pasando las imágenes. Sí, en cuanto a Ara en Moviment, claro, ha estado tan interconectado el proceso
con nuestra asociación, con el proceso vincular y familiar, porque Alba y yo somos familia. De hecho, Alba es el vínculo más heredero que tengo de algún modo, ¿no? Tan presente y tan latente y que se sigue cultivando. Entonces, yo creo que en esencia puede tener que ver con algo que ha mencionado antes Alba, que es que las dos tenemos un tonito work addict y pico pala. Por eso tanta pulsión y tanta atención hacia el menos es más y hacia lo somático, esta búsqueda. Entonces creo que si ha habido alguna patinada, entre comillas, drenaje, ha tenido más que ver con eso. Y en lo personal, más de puertas para adentro que de puertas para hacia afuera, porque realmente ahora y ante esta pregunta todo lo que hemos hecho ha funcionado. La verdad es que sí. Ha sido un aporte, ¿no? Sí. No, como que a nivel profesional no... A nivel profesional de lo que hemos... Personalmente, viviendo juntas, a lo mejor podríamos decir que nos hemos extracuidado, ambas teniendo acompañamientos terapéuticos individuales, y que ya nos hemos ido tomando la mano y tomando espacios en cuando la una detona a la otra y teniendo espacios muy momentáneos, ¿no? Yo me acuerdo que hubo una época que le decía, este año aún no, porque mínimo una vez al año, ¿no? Al principio a lo mejor un poco más, pero cuando ya nos teníamos la mano puesta, y yo decía, aún no ha pasado, este año aún no ha pasado, pero va a venir el momento que una o la otra detonará la una o la otra, y ahí son buenos momentos como de reajuste. Claro. Pero la madurez emocional y que cada una esté también en un acompañamiento terapéutico hace que todo sea desde un cuidado profundísimo, ¿no? Y cuando estás trabajando como con tu hermana, con la que has vivido casi 10 años... pues trabajas casi con los ojos cerrados. Por ejemplo, nosotras no contamos las horas que trabaja una y trabaja la otra. Las dos, como entendemos muy bien la faena que hay, acumulamos el trabajo por aquí, ok, la una ya descansará y la otra ya sabe que le toca. Entonces hay una profunda confianza y eso es muy guay. Totalmente. Y de esta familia de preguntas, una más que hemos también incorporado últimamente, que si alguna vez pensaron en dejarlo, decir, va, me quedo en la montaña, no bajo a la ciudad más. Realmente no. Sí, en cómo se va transformando y la necesidad también personal de cada una, pero de algún modo nos hemos llevado esto a la montaña. Entonces, yo estoy generando toda mi actividad en el Montseny en este momento, o el mayor grosso de actividad con las clases regulares ahí en el Centro de Creación en Can Bonamic y también con el programa formativo anual de Contact Improvisación. Entonces, nuestra necesidad personal se está dialogando, ¿no?, con la necesidad de la asociación y de los proyectos, y nos parece estupendo subir y bajar de la montaña. Todo un privilegio. Y preguntarnos la regulación y preguntarnos también que de repente a lo mejor habrá cuando... Queremos llegar a los... Porque como con la pandemia, oficialmente y legalmente no existió ningún festival en fin de año. Aparentemente. Dicen. Nunca Dicen por ahí. pasó. Dicen por ahí. Entonces las ediciones hay ediciones enmascaradas que no están oficiales y como somos un poco así, pues llegaremos hasta que ponga 10ª edición seguro. Y luego siempre estamos como abiertas. Esto sigue así, nos transformamos, porque también es como que vamos a estar hasta cuándo, cómo y qué queremos hacer las cosas y que todo está en transformación, ¿no? Entonces, la regulación y la pregunta de cómo queremos hacer las cosas sí que la traemos. Sí. Buenísimo. Pero no un cuestionamiento hacia Ara, ¿no? Hacia Ara no. Como está tan vivo y tan en diálogo, yo creo que Ara es una plataforma que también nos abraza a nosotras mismas, ¿no? Nos sostiene, nos conduce en esta transformación continua. Pero sí que es cierto que lo más fijo y permanente hasta ahora pues ha sido el New Year y el Tatami Dance Retreat, ¿no? Son 2 paradas en el año, una en invierno y otra ahora en septiembre, que de momento pues nos nutren y nos enriquecen, porque claro, traemos a profesionales de los que queremos aprender y
inspirarnos y retroinspirarnos. Entonces también la propia actividad que generamos como asociación también de alguna manera es formación, es, ¿no? Colaboraciones, es riqueza y alimento. ¿Con quién tenemos ganas de trabajar? Y invitamos a quien tenemos ganas de trabajar, y lo que estamos haciendo más es, ya con los años simplificas la tarea, pues tomar las clases de la gente que traemos, disfrutarlo. Y sí. Buenísimo. Antes de ir hacia el final de esta conversación, y ya que los tres venimos de donde venimos, en una parte ligados a este contact improvisación, no es lo único de donde venimos, evidentemente, pero se me ocurre preguntarles, ya que el contact cumplió tantos años ya, 53 creo que vamos, o 4, ¿dónde sienten que está hoy el contact? Y aparte siendo facilitadoras y organizadoras de todo lo que nos compartieron, porque hay voces muy contrastantes y seguro que esto lo hablan muchos, ¿no? Hay mucha diversidad. Ahora estaba hablando con unas organizadoras de eventos de contact y contacteras que llevan muchos años en Génova, y me comentaban que me hacían la pregunta: desde que Steve Paxton y Nancy Stark Smith murieron, sienten ellas que el contact ya no es lo mismo, que se abrieron ciertos permisos. Lo bonito es que nunca se registró una forma de hacer en el contact improvisación, y creo que esa es siempre y siempre será, bueno, no sabemos siempre, porque el fin de las cosas no sabemos cómo son, ¿no? Pero siempre será un arma de doble filo. Entonces, creo que también cuando una crece, y lo hablábamos justo con Uma antes de empezar, una cosa es lo que nos trajo el contact al principio, que es este espacio transgresor, social, pertenecer en la comunidad, ¿no? Que no tienes por qué conocerte, pero bailas, intimas en la danza, te mezclas y salen cosas, endorfinas, oxitocinas, la danza del placer, y a la vez todo bien colocado, con unas acrobacias, con una escucha de la biomecánica, ¿no? Al principio para nosotros a lo mejor era una cosa, y vemos que igual hay gente que sigue necesitando eso, que a lo mejor o sigue vinculándose con el contact improvisación desde la parte social, y hay un gran parte de gente que se vincula con la comunidad y con la danza del contact improvisación desde la socialización. En mi caso no es así. En mi caso yo siento que, menos mal, que siguen estando compañeras que trabajan las bases, la esencia, el no olvidemos. El cuerpo tiene unos mecanismos de funcionamiento, la disciplina en el cuerpo se necesita, y hay una forma básica de empezar a hacer las cosas, ¿no? Leilani, ahora hablarás, supongo, tú un poquito más, Uma, de esto, nuestra gran querida de los tres, Leilani Weiss. Sabemos que ella, que lleva 30 años enseñando, ella está trayendo estas cuestiones, ¿no? Cómo conseguir mantener las bases del contact improvisación. A mí no me preocupa tanto hacia dónde vamos a ir. Sí que para mí es importante la técnica, la base, y que yo lo utilizo como formas de creación escénica. Pero sencillamente hacia dónde vaya a ir lo que me gustaría que fuera, es como si sintiera que como me sigo conectando y seguiremos haciendo cosas hasta que no sé, hasta que a lo mejor tenga que ser otra cosa. Pero de momento no tengo ninguna sensación nostálgica al respecto. No sé tú, Uma. En cuanto a la pregunta de cómo creo que está el contact ahora, sobre todo lo que siento es que está muy popularizado, ¿no? Muy expandido, y que mucha gente se está, de una u de otra manera, con uno u otro interés, beneficiando de la práctica del contact improvisación, ¿no? Que el contact tiene muchas capas y creo que se puede abordar desde muchos lugares, más allá de las bases técnicas, que estoy de acuerdo con Alba, que es el código, ¿no?, que compartimos para comunicarnos y dialogar físicamente desde esta propuesta.
Pero creo que lo que yo voy viendo es que hay intereses y abordajes diferentes. Y creo que forma parte de la riqueza de que sea una práctica viva y en desarrollo constante. Me da esperanza, me da alegría y sí, siento que el contact improvisación está cada vez más presente en la comunidad dancística, más accesible, más integrado, ¿no? Que igual en un momento, pues no sé si tantas personas que bailaban danza contemporánea llegaban al contact improvisación o eran como circuitos diferentes. Siento que cada vez hay más como fusión. Yo diría en esto que sigo encontrándome mayoritariamente mujeres que en algún momento han probado el contact o han ido a alguna jam de contact improvisación y han tenido una mala experiencia. Y a mí me gusta creer que uno de los espacios que generamos, ahora en Moviment, una de las cosas que ha tenido y ha intentado siempre es intentar poner más mujeres maestras en cabeza de cartel, más que hombres. Y a mí me gustaría como que siga pudiendo crecer un poco más el aspecto profesional del contact improvisación, sí, como práctica, que es lo que, ¿no? Por ejemplo, UMA ahora acaba de sacar una formación donde van y trabajan, ¿no?, ciertos aspectos y no únicamente vamos allí a refragarnos, no sé cómo sería en castellano, ¿no?, sino esta construcción formativa, esta construcción de las bases y de la técnica. Porque creo que es una pasada. Y luego hay gente de otras disciplinas de la danza que cuando la pueden descubrir desde un aspecto técnico y, no sé, no quiero decir serio porque no es serio, pero desde un aspecto... Comprometido. Comprometido, sí, sí. Comprometido. Y profesional, ¿no? Se sorprenden. Pero me parece que sigue generando en algunos ámbitos un poco de rechazo aún. Y eso aún me parece que es algo que estaría muy bien ir abriendo. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, no voy a desarrollar todo porque sería mucho, pero sí coincido con varias de las cosas que dicen las dos, ¿no? Con respecto a lo que tiene que ver con la danza social, que creo que es en lo que se ha convertido estos últimos 20 años, ¿no? Yo creo que el año que viene cumplo 30 años bailando contact ya también. Pero a mí me tocó conocerlo al mismo tiempo que la danza contemporánea y estudiar coreografía. Fue todo como al mismo tiempo, ¿no? Y en una ciudad como Buenos Aires, que en ese momento era una bomba atómica el contact, ¿no? Mediados de los 90. Pero considero, sí, lo que dicen, que hay un gran... Sí, la gran mayoría está como en esta cuestión de una danza social, como ir a bailar, no sé, lindy hop o tango, ¿no? Y me parece totalmente válido. Tiene la cosa esta, ¿no? De los jams, ¿no? Que yo siempre digo, cuando vine la primera vez aquí había muy pocos mails, la gente no te pasaba casi nada de contactos. Y fue en ese año, entre 2001 y 2002, que la conocí a Trini, que llevamos una larga relación. Pero después me fui a jams en París, en Ámsterdam, en Berlín, y sin conocer a nadie me metí ahí. Y te permite bailar con alguien sin hablar el mismo idioma quizá hablado, valga la redundancia, pero ya conectarte con eso. Entonces yo la primera red la hice a través del contact. Y considero también, a mí me gusta mucho la técnica, bueno, lo uso muchísimo para coreografiar. Y si bien no tengo la posibilidad, porque viajo mucho, de dar clases regulares, que sí las di durante muchísimos años acá en Barcelona, hasta el 2009-10, me sigue interesando esta cuestión de la técnica, de que hay una manera de aproximarse, que hay una manera de pesar menos, de entender cómo es la gravedad, bueno, un montón de cosas. A mí me apasiona eso. Lo que pasa es que, bueno, veo un poco lo que dicen las dos, ¿no? Que hay una cuestión muy de esto de la socialización. Y después, con respecto a lo que decían, después mi mirada crítica tiene que ver a que en toda la red de festivales que hay en Europa se les paga muy poco a los profesores de contact. Y a mí, estando en la PDC durante tantos años, siendo socio, me interesa el tema de que cobremos bien los que trabajamos esto, pues somos profesionales. Y después la parte esta de siempre tener que tener un maestro americano, ¿no? En los festivales. Estados Unidos, ¿no? Sí, Estados Unidos, como para... O alguien de Inglaterra, ¿no? Que fue el primer país al que llegó el contact en el 79 aquí, como para que eso sea lo que como imbrica a la gente a ir.
Y yo creo que eso se puede cuestionar porque si ves otros festivales que no son necesariamente de contact, los nombres van rodando. Siempre hay estrellas y gente que se pone de moda, obviamente. Pero empecé que también, o sea, hay una transformación y siempre fue una forma en transformación. Y yo lo agradezco, porque no todas, ¿no? O sea, si uno piensa, no sé, en Cunningham o lo que sea, son estructuras muchísimo más formales y no evolucionan, ¿no? O sea, se siguen repitiendo, que no está mal, no es que esté mal o bien, sino que tienen que ver con que son eso y no son otra cosa más que eso. Pero es este doble filo, ¿no? Ahora Claro. estaba comiendo con una amiga que dice, claro, y dejé ballet cuando conocí a Graham, y dejé Graham cuando conocí al contempo, y dejé el contempo cuando conocí al... El contact improvisación tiene esto, que está en al haber estado tanto, Steve Paxton le llama las prácticas interiores, Ujú, al haber estado tan en contacto con la somática, ujú, claro, necesita transformarse y estar en cambio. Y Claro. a la vez el cambio da miedo. Claro. Algunas personas que necesitamos también base y estabilidad. Claro. Y esas son las dos cosas que son el contact. Soltar el peso, generar una base y también irte a volar, Sí, sí. ¿no? Y si pesa mucho, ¡tuc!, te lo saca encima. Pero Claro. bueno, si vas a los programas de curriculares de las carreras de muchas de las escuelas o universidades que hay de danza en Europa, el contact es parte de. Entonces, no es un poco como lo que comentabas de tu amiga, dejo tal porque conocí tal, sino es sumo tal porque conocí a tal. Y ¿no? A mí ahí siempre uso la analogía de la música, porque también vengo de la música, que es, me aprendí una canción nueva. O sea, no tengo que dejar tocar la otra, ¿no? O sea, bueno, o aprendí una canción de folk y antes estaba tocando bossa nova, no tengo que dejar la bossa nova. O sea, hay esta cuestión que a veces, por lo que decías al principio de todo, Alba, y también un poco Uma, ahora se usa mucho la palabra procrastinarse, ¿no? Junto a segmentar el saber y lo que uno va aprendiendo, como cuando ustedes decían al principio, el cuerpo es una unidad, no es un conjunto de módulos. Los módulos tienen que ver más con la cuestión de la neurosis que con otra cosa, ¿no? Me parece. Dicho lo cual, Dicho lo cual, hablando de neurosis y cuerpos, tenemos siempre, desde hace muchos años, el ritual de que siempre el invitado anterior les deja una pregunta, o la invitada anterior, o los invitados o invitadas, le dan una pregunta al que sigue. A ustedes les han dejado una, pero antes de que les diga cuál es, me gustaría saber qué le preguntarían sin saber quién va a ser. ¿no sabemos quién va a ser? No, esa es la idea. ¿Qué le preguntarían a la persona que sigue? O a las personas que siguen. Lo que sea. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez y qué fue? Una pregunta muy humística. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez y qué fue? ¿Puedo responderla yo también, Deni, o no? No. Lamentablemente, Es para quien venga. Es para la persona X. sí. ¿Qué pregunta? Ah, ¿yo también? Sí, claro. ¿Por qué haces lo que haces y qué haces? Estamos en la línea. Totalmente. Del hacer. Sí. Bueno, entonces a ustedes les dejó una pregunta Giulia Poltronelli, que es la coordinadora de Danza Metropolitana, un festival muy grande que tenemos aquí en marzo. Y siempre hablamos de la causalidad y la casualidad. Y les dejo la pregunta, si lo que hacen las hace feliz. Completamente. Completamente. Muchísimo, la verdad. Sí. Creo que lo que compartimos es que somos unas privilegiadas en cuanto a que nos dedicamos a lo que nos mueve, nos motiva y está completamente relacionado con lo esencial, ¿no? De cada una, de la búsqueda de cada una. Y eso es algo muy valioso. Sí, lo compartiría igual. Como que la felicidad y tener esa posibilidad de ocupar profesionalmente todo nuestro tiempo a trabajar en lo que hacemos nos da mucho peso al cómo lo hacemos, y el cómo lo hacemos nos conecta con
sí, con un proceso de crecimiento, de crecimiento, y eso a mí me pone muy feliz. Genial. Gracias, Julia, por esta pregunta. Y por último, ¿cómo titularían este podcast? ¿Cuál sería el tagline? ¿Cómo titularíamos este podcast? Con el título que dijo Alba cuando entró. ¿Cuál fue? La revolución no será espectacular, será encarnada. ¿O la otra? ¿Cuál era? ¿Cómo era? No, que dijiste que unías las palabras. ¿Cómo era? No. ¿Esa no? No se puede develar esa. Somatopías. Somatopías. Puede ser. ¿Cuál de las dos? Puede ya empezar a estar... Oye, ya dejarla ahí. ¿Cuál de las dos? Ara somatopía. Ara somatopía. Ara somatopía. Me encantó. Ara badabo. Ara badabo. Bueno, Uma, Alba, un placer. Gracias por regalarnos un rato de su tiempo, regalarnos un rato de su imaginario, de sus vivencias. Para los que no están viendo y escuchando, todo lo que nos compartieron está expresado con el cuerpo, con sus miradas, con su brillo, y siempre son un faro en el cual también reflejarnos, inspirarnos, y a la gente que está escuchando obviamente los invitamos a que vayan a participar alguna vez de los programas que hacen, porque son buenísimos y es un lugar cálido, de cuidado, y en el que te vas transformado. Así que muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a Vide, larga vida Vide. Gracias. Y a todas las cositas que se hacen, que son muy importantes, que existan plataformas que acojan. Y ha sido genial este podcast. De verdad, Sebas, tanto tiempo intentando buscar un momentito. Ha sido genial. Muchas gracias a ti. Lo estás haciendo muy bien. Muchas gracias. Viniendo de ustedes es un cumplido enorme. Sí, Uma, muchísimas gracias, Sebas. Sí. Un placer. Por la invitación, la acogida y también la calidez y la humanidad. Este fue el episodio número 120 del B-Podcast y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.